hay digamos, una frontera, un espacio, un camino conjunto entre el Papa Francisco y León XIV, ¿no? De todo eso, de todo lo que pasó, pues vamos a hablar un poco de esa visión un poco general con José Manuel Vidal. Es periodista y pertenece a Religión Digital y nada más y nada menos que lo estuvo, pues estuvo en Roma y conoce todo ese tema. José Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, José Manuel. Oh, qué pena, parece que se ha cortado la... Vamos a ver. Vamos a ver si intentamos de nuevo contactar con José Manuel Vidal. Como antes les comentaba, que pertenece a Religión Digital, ¿no? Y con él vamos a hablar de ese tema del Papa, tanto de Francisco, de un poco de la trayectoria del Papa Francisco como del Papa de León XIV, ¿no? Hemos intentado contactar con él. Vamos a ver si ahora tenemos la suerte de poderlo conectar. Yo creo que ya sí, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, buenos días, José Manuel. José Manuel, buenos días. Sí, buenos días. Ah, hombre, buenos días, menos mal, menos mal. Yo estaba pensando, digo, a ver si no vamos a poder conectar. ¿Qué tal? Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Decía en fin, que primero a mí me gustaría que nos hablaras de religión digital, porque a mí me sorprendía un poco. Yo vivo la historia de la religión bastante alejada, pero me sorprende, ¿no? Pero en fin, religión digital. ¿Qué es la religión digital? ¿Qué es? ¿Es una revista digital? ¿Cómo es el asunto? Mira, es un portal de información religiosa que nació hace 25 años. Yo trabajaba en El Mundo y de corresponsal religioso y me di cuenta que había muchas noticias interesantes, a mi juicio, que no cabían porque el espacio, ya sabes cómo es, y en un periódico, pues mucho más, ¿no? Y entonces, pues me decidí, era cuando empezaba el internet a manivela y ese tipo de cosas, me decidí a crear una página web. Y desde entonces venimos funcionando. En estos momentos tenemos más de 5 millones de visitas mensuales y somos el portal de referencia en el ámbito, sobre todo en el ámbito hispano, España, Latinoamérica y entrando ya con mucha fuerza en Estados Unidos. Es un portal libre, laico, que apuesta por la pluralidad y por la profesionalidad. Somos profesionales todos los que trabajamos en él y el criterio profesional es el que manda en en la selección de noticias y en la presentación. Esas noticias, José Manuel, estás hablando de pluralidad, de esa visión que estás diciendo de religión digital. Sin embargo, ¿tú crees que tenemos digamos la prensa diaria, la prensa abarca o coge, digamos, trabaja el tema religioso, pero más bien, creo yo, lo estoy viendo un poco de la grada, ¿no? Pero más bien de un poco oficialista, ¿no? Mira, hay dos tipos yo creo, en torno a la información religiosa. Hay un tipo de información que sale desde dentro de la propia Iglesia Católica, que es prácticamente propaganda, y propaganda a veces de la mala, es decir, con los medios que tienen podían hacer una información religiosa profesional y muy solvente. Eso por un lado. Por el otro lado, la prensa generalista, los medios de comunicación en general, pues cada vez tiene menos influencia la información religiosa. Ha desaparecido, antes cuando yo he comenzado, había una sección de religión en periódicos como el ABC e incluso El País. ¿Y cómo se llamaba la sección? Religión. Religión, se llamaba religión, sí. Pero incluso El País tuvo sección no sección de religión, pero sí corresponsal religioso y gente tanto en España como en el Vaticano. Juan Arias, el célebre Juan Arias, que fue un periodista que después se encargó del ABC, del País Cultural. Todos los grandes periódicos tenía presencia en ellos la información religiosa. Ahora no, ahora todo eso ha desaparecido. La influencia de la Iglesia Católica, de la religión, es cada vez menor y esto tiene mucho más eco, por ejemplo, en Latinoamérica que en España, lógicamente, en Europa occidental.
Pero eso quizá, José Manuel, no se corresponde con lo que hemos visto estas semanas, que ha sido brutal en la presencia, por ejemplo, con el tema del Papa, ¿no? Que ha sido retransmisiones diariamente, pues prácticamente casi las 24 horas y tal, ¿no? O sea, ¿no se corresponde una cosa con la otra o sí? No se corresponde y sí, es decir, en la vida diaria de la Iglesia ya interesa a muy poca gente, la vida de lo que dicen los obispos, lo que dice, pero hay una figura que sigue conservando todo el fulgor, todo el esplendor. Es una figura que viene desde hace 2000 años, de la noche de los tiempos, y que sigue concentrando todo el poder y el poder sagrado en él, y por eso el papado en Roma, el Vaticano y el gran espectáculo de la sucesión, ¿sabes? El cónclave es algo espectacular, incluso a nivel cinematográfico, y esas imágenes, en el momento de la imagen, en el momento que la imagen manda, pues para los medios de comunicación y para los medios en general, sobre todo las televisiones, pues es vocato di cardinale, claro. Hasta la chimenea. Imagínate, 2 días estuvimos en Roma, más de 5.000 periodistas pendientes de un comiñolo, de lo que yo llamo un comiñolo, que es la chimenea, ¿no? El poder de atracción del Vaticano es enorme, ¿no? Pero es un show increíble, ¿no? Okay. Increíble, claro, porque está pero, todo. Pero ahí entra todo el mundo pendiente de la misma historia que estás contando, ¿no? Y viendo, ¿no? Claro, porque es tal la capacidad de seducción, la capacidad de misterio, la capacidad de poder también. Sí. Ten en cuenta que estamos hablando de un poder mundial, global, 1.400 millones de personas, y una influencia moral solo comparable, yo qué sé, a Trump, a Estados Unidos, a la Super Bowl, cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un poder moral excepcional a todos los niveles, ¿no? Y eso se plasma, lógicamente, en la atención de los medios estos días. Claro. Decía Juan José Millás el otro día que lo estaba escuchando, y dice, tenemos que ponernos a observar algo así, lo que están hablando los diferentes comentaristas. Entonces dice, se habla de no sé qué, que si la chimenea, que si el humo, que si no sé qué, un montón de cosas que se hablaba, ¿no? Dice, oye, y no se habla de Dios, nadie habla de Dios. Es verdad. Dice, coño, ¿cómo que no podemos hablar? ¿Cómo que no se habla de Dios? A ver cómo es. Bueno, a veces el instrumento de la Iglesia, en vez de llevar a Dios, impide llegar a Dios. Otras veces es el camino para llegar, y entonces sí. Hay veces que muchos medios de comunicación se quedan en eso, se quedan en la grandiosidad del espectáculo. Claro. Yo he tenido muchas televisiones estos días desde distintas partes del mundo que se quedaban simplemente en eso, que no iban a más, ¿sabes? Sí, porque todo es en ese show es los formalismos, las maneras, y luego, claro, llama tanto la atención en todo esto, el humo, tal, la puerta, el no sé qué, el cerrar el candado, aquello, una cosa que, ¿sabes? Que a todo el mundo envuelve, ¿no? Claro, las llaves, el Straumnes, los cardenales todos de púrpura que van... Sí. Todo, el cardenal, ¿cómo se llama? El camarlengo. Sí, el camarlengo. No sé, era una cosa... Sí, el camarlengo que va a dar con un martillito en la cabeza del Papa muerto y le pregunta 3 veces, ¿has muerto o no has muerto? Sí, pero eso interesa, claro, eso le interesa mantener esa historia. ¿Por qué se mantiene todo eso en pleno siglo XXI? Porque la Iglesia, ya sabes, que está hecha de ritos y de tradiciones, y entonces todo eso que viene desde de la Edad Media, en definitiva, claro. no tan lejos, ¿no? Eso viene de la época de los Borgia, de la época en que el Vaticano se convirtió en una corte, ¿no? Y se alejó del Evangelio de Jesucristo, de pobre nazareno, en fin, de ese tipo de cosas, ¿no? Poco a poco se le ha ido acumulando todo eso, el polvo de los siglos se le ha ido pegando, y yo creo que está en este momento en un proceso de vuelta al Evangelio, de vuelta a lo que
al sentido primitivo que tenía la Iglesia de dar sentido a la vida de la gente a través de un hombre que cambió la historia, claro. Lo que pasa es que estamos viviendo unas etapas en las que nos fijamos mucho en las formas, ¿no? Y muy poca reflexión y muy poco pensamiento hacia abajo, ¿no? Lo de profundizar, ahí carecemos todos, ¿no? Claro, y tú sabes que los medios tendemos a superficializar y a superficializarlo todo, un par de imágenes, la gente no aguanta una explicación. Claro. Un poco Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema interesante porque al final estamos entrando en esa dinámica de ofrecer poco, ¿no? O sea, porque nadie piensa, va más abajo, ¿no? De ofrecer lo mínimo porque, bueno, ya sabes que, sobre todo en relación con las nuevas generaciones, ya sabes que la cultura del tweet y la cultura del pasar pantallas rápido, sin casi prestar atención, solo ver la imagen. Antes decíamos que, bueno, que últimamente la gente solo leía los titulares. Yo no sé ya si la gente más joven lee titulares. El titular, sí. Le llaman la generación, ya sabes, de la cabeza agachada. Sí. Porque van mirando. Bueno, la generación joven y la no tan joven, porque eso ya lo ve en cualquier sitio, ¿no? ¿Sabes? Y cualquier perfil. Mira, es que el tiempo se nos pasa. Mira, una cosa, quiero que me hables un poco primero, ¿por qué, ya que llevas esos temas, por qué, y nos explicas un poco, el nuevo papa es Agustino y el otro creo que era jesuita, ¿no? Jesuita, sí. ¿No? ¿En qué se diferencian? Dice, no, este es Agustino, porque la Iglesia sí tiene que, al fin y al cabo, digamos que engloba a todas las familias que existen, desde un extremo al otro, ¿no? ¿En qué se diferencian ambas cosas? Entre los agustinos y los jesuitas son dos congregaciones religiosas nacidas hace muchísimos años. Los agustinos antes, con San Agustín, el santo venerable del norte de África, que marcó con su doctrina muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica. Los jesuitas nacieron después con San Ignacio de Loyola. En España tuvieron muchísima presencia. Las dos congregaciones han tenido muchísima presencia en España. Los jesuitas más. Los jesuitas son la congregación religiosa más potente todavía hoy. Todavía hoy estarán en torno a los 17.000 jesuitas. Los agustinos es una congregación que viene de más atrás. Podemos pensar, por ejemplo, para que la gente se sitúe en el monasterio del Escorial de Madrid, pues es el monasterio de los agustinos, ¿no? Siempre ha sido de los agustinos. Allí tienen un gran centro, un gran colegio, una gran universidad, ¿no? Pero son muchos menos, en estos momentos son 3.000, y están, como todas las congregaciones religiosas, todas estas, agustinos, carmelitas, franciscanos, jesuitas, hay un montón de ellas, están todas un poco de capa caída porque las vocaciones cada vez son menos. Claro. Pero luego tienen diferencias. Por ejemplo, la rama más progresista de la Iglesia podría ser situarla dentro del mundo jesuita ¿o no? Yo creo que sí, aunque sea simplificar. Yo creo que dentro de las congregaciones religiosas hay también congregaciones que están más a la izquierda o más a la derecha, para entendernos, ¿no? Sí. En general todas ellas son muy radicales porque ya sabes que los frailes no son como los curas. Los frailes viven los consejos evangélicos, es decir, pobreza, castidad y obediencia. Y lo viven porque lo eligen, no como los curas, que el celibato les es impuesto. Si quieren ser curas tienen que ser célibes, porque si no, no pueden ser, ¿no? Eso ya les da algo especial. En estos momentos son digamos, la parte más nuclear, más primigenia de la Iglesia respecto al Evangelio y respecto al Concilio Vaticano II, que fue el que cambió un poco toda este tinglado de la Iglesia Católica, ¿no? Y por eso yo creo que el que la Iglesia esté pasando primero por el carisma jesuita y ahora va a pasar por el carisma agustino, pues va a significar que vamos a seguir bebiendo
vamos a seguir acercándonos al Evangelio, a Jesús de Nazaret, a eso que daba sentido a la vida de mucha gente y que poco a poco se fue convirtiendo en algo que muy llamativo, muy ostentoso, pero poco sencillo, poco cercano a la vida de la gente, ¿no? El que los obispos vivan en palacios, por ejemplo, pues no tiene sentido. Los pobres no entran en los palacios. Ya, claro. Una cosa, dinos, vamos a ver, se habla de Francisco, lo que había hecho Francisco, el camino que digamos que abrió, ¿no? ¿Eso es así? ¿Hubo parte del camino? Porque claro, hubo muchas asignaturas pendientes aún, ¿no? Esos caminos, el camino que abrió, ¿tú crees que León va a continuar por eso? ¿Va a abrir más campos? ¿Va a abrir, no sé, el campo de la mujer, por ejemplo, el campo de los abusos, en fin, toda esa historia? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves lo que hizo Francisco y cómo ves tú o cómo vislumbras lo que puede hacer León? Mira, yo creo que Francisco fue una auténtica revolución en la Iglesia Católica, no se esperaba nada así. Francisco fue un volver al Concilio Vaticano II, un intento de regresar, como te decía antes, al Evangelio del Nazareno y de vivir, de transformar la Iglesia, de cambiarla, de convertirla en un hospital de campaña, que decía él, una Iglesia en salida, una Iglesia para los pobres, voz de los pobres, misericordiosa, que no condenaba. Y durante 12 años no hemos oído ni condenas ni de gays, ni de divorciados, ni de nada, ni de nada por el estilo, ¿no? Esos cambios en la Iglesia cuestan mucho, porque es una institución tan mastodóntica que a veces le cuesta 200 años cambiar, decía un cardenal muy famoso, el cardenal Martini, ¿no? Pero en estos momentos, además, en los que la aceleración histórica es tan grande, una institución como la Iglesia le cuesta todavía más. Tiene que cambiar, está cambiando. Necesitaba más tiempo. Hacer los cambios, hacer tan cerrada, ¿no? El avance, se necesitaría mucho más tiempo, ¿no? Se necesitan procesos, que fue lo que hizo el Papa Francisco. Por eso el Papa Francisco inició todos esos procesos con la mujer, con los gays, con los divorciados vueltos a casar, con la ecología, con los pobres, con la misericordia. Todo eso son procesos iniciados que este hombre, además de que está convencido, porque es un discípulo, es el designado por el Papa Francisco en el fondo de su corazón. No lo puedo señalar con el dedo, pero no tiene más remedio que continuar, porque los raíles están puestos, ¿sabes? El tren de la Iglesia es un enorme ave que circula a muy poca velocidad, pero que una vez puesta en los raíles continúa. Los ciclos son largos en la Iglesia. Hubo un ciclo de primavera con Juan XXIII que continuó Pablo VI. Este va a ser un poco el Pablo VI de hace muchos años, ¿no? De hace algunos años. Va a concretar, va a solidificar, va a ejemplificar esas cosas que tú decías y yo digo también que han quedado como asignaturas pendientes, por ejemplo lo de la mujer. Lo de la mujer no tiene pase. Lo de la mujer, la Iglesia lleva un retraso de muchísimos años con respecto a cualquier institución del mundo occidental. Pero luego también será difícil la propia revolución dentro de la propia institución, ¿no? A veces cuesta más. Digo yo, de la propia mujer, o sea, porque todo estará en una estructura férrea. Claro, a veces cuesta más, esos cambios cuestan más vistos desde dentro y para la gente de dentro que para la gente de fuera. La gente de fuera lo asumiría de mil amores. La gente de dentro a veces le cuesta porque están acostumbrados, tienen sus creencias, tienen su doctrina, que dicen que no puede cambiar, y algunos se han convencido de eso, de que la doctrina es inamovible, cuando en el catolicismo hay muy pocas cosas que son infalibles, inamovibles, digamos, que son la esencia del Evangelio, ¿no? Lo demás es todo cambio. Mira, una cosa, es que el tiempo se nos va. Yo te tengo que llamar otro día porque esto da para mucho más, ¿viste? ¿Sabes? Mira, ¿tú crees que, se me ocurre a mí pensar, ¿no? Que, en fin, de cómo va caminando el mundo, digamos así en general, ¿no? La línea que está llevando, a ver si la Iglesia puede ser lo más progresista que hay ahora, o sea, sopla otro viento diferente. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que una de las claves en la elección de León XIV fue esa, es decir, ante los vientos que nos llegan de Estados Unidos y de Alemania, en España con Vox, en todas partes, ese viento de vuelta, de tradición, de populismo, la Iglesia es una institución sabia, no en vano tiene 2000 años de historia y ha pasado por distintos imperios, por distintas circunstancias, por siglos y siglos. Y yo creo que han ido a buscar precisamente a un hombre que entiende muy bien esto. Al ser norteamericano entiende muy bien qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué está pasando con el MAGA, qué está pasando con Trump, qué va a pasar o cómo va a cuajar todo eso. Y al mismo tiempo, al haber pasado 40 años de obispo en Perú, el alma latinoamericana, sencilla, cercana, humilde, ha pisado barro, ¿sabes? Lo lleva en el alma, y eso es un hombre en ese sentido que panamericano, es un hombre. Hoy decían que incluso me decían que parece que nació, que sus antepasados son africanos, ahora ya está demostrado que son criollos, y alguno de ellos, su madre en concreto, parece que venía de África, que vivió en vuestras islas, en las Canarias, durante un tiempo, y en el barco que iba hacia Estados Unidos paró en Santo Domingo, en la República Dominicana, y allí nació la madre de este hombre. Es un multimpot en sí mismo. La familia de este hombre que viene de África, que viene de Italia, de España, raíces en Luisiana, vivieron allí durante muchos años en Nueva Orleans, y después se fueron a Chicago escapando de las leyes esclavistas. Ya. Increíble. Mira, José Manuel, voy a finalizar la entrevista. No, a mí me gustaría llamarte otro día si no te importa, ¿no? Mira, cuando tú quieras. Escucha, ¿sabes? Decía Joaquín Sabina, hablando del Papa Francisco, decía que Francisco se diferenciaba de otros papas en el que por lo menos sabía que él sí creía en Dios. Decía Sabina, ¿no? Y la pregunta trasladada a León XIV. Supongo que seguirá creyendo en Dios, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que este es otro de los papas que cree en Dios, es otro de los papas que no viene del aparato curial, que no pertenece al partido de la curia, al partido que quiere volver atrás, al partido que este hombre, después de tantos años de misionero, mira, los misioneros son lo mejor de la Iglesia, no hay lugar a dudas. Los misioneros y Cáritas son las dos joyas de la corona de la Iglesia. Los demás, pues bueno, van ahí tirando como pueden y tal, pero esos dos, y este viene de ahí, viene de la misión durante 40 años en una diócesis súper pobre de Perú, pisando barro, poniéndose las botas de agua, saliendo a hacer lo que tiene que hacer la Iglesia, porque para hacer otras cosas pues no vale la pena, ¿no? Dedicarse, entregar toda una vida a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Qué bueno. Pues nada, José Manuel, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, me encantó hablar contigo, sobre todo también la visión que has dado, muy positivista, me encanta. Otro día te llamo si no te importa, y seguimos ahondando un poco, dando a conocer esto, que yo creo que es importante, ¿vale? Un placer, cuando quieras. Un placer, gracias. Un abrazo. Chao.